Indignante, Juan Fernando Petro, hermano del presidente, y su esposa viajan por el mundo, con pasaporte diplomático. Esta es la historia. Semana revela que Juan Fernando Petro y su esposa pueden viajar por el mundo con pasaporte diplomático, sin cumplir las condiciones para portar dicho documento y a pesar de todos los cuestionamientos que ha enfrentado. Encuentra aquí lo último en semana. Mientras la mayoría de los colombianos que requieren un pasaporte se quejan por las demoras que está presentando el sistema para tramitarlo, Semana conoció que Juan Fernando Petro, quien más allá de ser el hermano del presidente de la República, Gustavo Petro, es un ciudadano de a pie, que no tiene ningún cargo público, ni desempeña ninguna función oficial. Bueno, gente, nueva denuncia en contra del hermano del guerrillero Juan Fernando Petro. Hoy denuncian que esta rata está utilizando pasaportes diplomáticos. Gente, pues no interesa que utilice ese pasaporte. Lo que interesa es que esta rata está viajando a nivel internacional con los recursos del pueblo colombiano. Esta rata está robando porque recordemos que quien porte su pasaporte es un diplomático y todo va pago a estos asesinos. Todo lo tiene que pagar el Estado colombiano, quien sea diplomático y funcionario del Estado. Va a nivel mundial junto con su esposa con todo pago porque el Estado le gira los recursos porque es un diplomático. Es un funcionario diplomático y puede viajar a nivel mundial. Hoy se confirma cómo es la rata asesina del guerrillero Gustavo Petro y su hermano, robándose los recursos de los impuestos para irse a viajar a nivel internacional de turistas. Junto con su esposa engañaron al pueblo colombiano de que ellos eran los que no iban a gastar el impuesto del pueblo colombiano. Y hoy son los más ladrones. Hoy denuncian al hermano del guerrillero asesino Gustavo Petro para que sea tratado como si fuera un presidente a nivel internacional y con todos los gastos pagos. Es indignante, gente, que el pueblo colombiano sumió, gente, a pagar impuestos y estos asesinos robándose la plata para que Juan Fernando Petro se vaya a viajar a nivel internacional, gente, junto con su esposa y aún recibiendo sueldo para que vayan a vivir sabroso con un pasaporte que él no es funcionario ni la rata de su esposa es funcionaria. Hoy la fiscalía debe procesar a estas ratas porque aquí hay delito. Aquí no solamente que es un pasaporte, aquí tienen que procesar a los que hicieron esa trampa, a los que falsificaron, hicieron ese montaje criminal, porque para sacar un pasaporte diplomático tiene que cumplir algunas normas y algunos requisitos. Aquí violaron las leyes y el máximo responsable, el guerrillero asesino Gustavo Petro. La fiscalía debe procesar a estas ratas asesinas. Escuchen estos explosivos audios. Indignante, Juan Fernando Petro, hermano del presidente, y su esposa viajan por el mundo, con pasaporte diplomático. Esta es la historia. Semana revela que Juan Fernando Petro y su esposa pueden viajar por el mundo con pasaporte diplomático, sin cumplir las condiciones para portar dicho documento y a pesar de todos los cuestionamientos que ha enfrentado. Encuentra aquí lo último en semana. Mientras la mayoría de los colombianos que requieren un pasaporte se quejan por las demoras que está presentando el sistema para tramitarlo, Semana conoció que Juan Fernando Petro, quien más allá de ser el hermano del presidente de la República, Gustavo Petro, es un ciudadano de a pie, que no tiene ningún cargo público, ni desempeña ninguna función oficial, se mueve por el mundo con un pasaporte diplomático, a pesar de sus múltiples cuestionamientos por presuntos hechos ilegales. Sí, el mismo pasaporte que utilizan presidentes, embajadores,
ministros y altos funcionarios del Estado. Con tan solo presentar en el aeropuerto un documento de este tipo, las autoridades abren las puertas sin revisar equipajes. Cuentan con una especie de inmunidad para los controles de seguridad, una ventaja que va más allá de simplemente ahorrarse la fila en migración. Además, en varios países que exigen visa, el pasaporte diplomático ahorra ese trámite. Contexto: no voy a permitir que más delincuentes encubiertos se metan a la comisión. Rodrigo Ricaurte, tras expulsión de Juan Fernando Petro. El pasaporte de Juan Fernando Petro fue expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores el 13 de octubre de 2022, es decir, 2 meses después de que su hermano se posesionara como presidente de la República. El documento tiene vigencia hasta el 15 de enero de 2025. Al revisar la resolución 6885 de 2023, en la que se especifica que colombianos pueden tener derecho al pasaporte diplomático, no se muestra en ese grupo a los hermanos del jefe de Estado. Los únicos parientes que aparecen son los cónyuges y los hijos. No se menciona a hermanos, ni mucho menos a las cuñadas. Sin embargo, la señora Beth Levy Betel, de nacionalidad colombiana, nacida en el municipio de Lérida y esposa de Juan Fernando Petro, también tiene pasaporte diplomático. En el numeral 4 del artículo 25 de la resolución, dice que los colombianos que viajan al exterior en cumplimiento de una misión diplomática de carácter temporal pueden tener ese tipo de pasaporte, pero si fuera ese el caso, la misión temporal no duraría 2 años y 3 meses, que es el tiempo de vigencia que tiene el pasaporte de la mujer. Y si fuera ese el caso, Betel no podría ser beneficiada con el exclusivo documento. Eso lo deja claro el artículo 27 de la misma resolución. Estos son los pasaportes diplomáticos que fueron expedidos por la Cancillería. Juan Fernando Petro reconoció el trámite, pero en el gobierno Petro nadie sabe por qué se expidieron. Para Manfred Grauthoff, consultor de seguridad, el hecho de que un pasaporte diplomático esté en manos equivocadas es más que irregular, porque con él se puede pedir ingreso a lugares a los que no tiene acceso una persona del común, argumentando ser funcionario diplomático. Cabe resaltar que Juan Fernando Petro es cuestionado por el llamado Pacto de la Picota, en el que, al parecer, extraditables y narcotraficantes habrían aportado dinero a la campaña de Gustavo Petro a cambio de formar parte de la Paz Total. Alex Saab y su esposa tenían pasaporte diplomático de Venezuela, se lo dio el gobierno de Maduro, recordó Grauthoff. Fuentes cercanas a la Cancillería le confirmaron a Semana que la solicitud del pasaporte diplomático para el hermano y la cuñada del presidente la realizó el mismo jefe de seguridad de la Presidencia de la República. Hasta donde se conoce, el único jefe de seguridad que ha tenido este gobierno es el coronel Carlos Feria, cuestionado por los manejos irregulares que habría ejecutado en el caso de la exniñera de Laura Sarabia, hoy directora del Departamento Administrativo de la Presidencia DAPRE. Contexto: atención, donde trabaja Juan Fernando Petro denunció que el hermano del presidente ha recibido amenazas de muerte. El argumento que habrían entregado es que Juan Fernando Petro es alto comisionado del Cuerpo de Paz para la República de Colombia y a su esposa la presentan como coordinadora del mismo cuerpo. Cabe recordar que en múltiples ocasiones, Danilo Rueda, quien ocupó el cargo de alto comisionado para la paz, salió a desmentir que el hermano del presidente estuviera relacionado con la oficina. Incluso dejó claro que no tenía autorización para abogar en la construcción de escenarios de paz. Juan Fernando Petro, hermano de Gustavo Petro. Si bien es cierto que Juan Fernando Petro perteneció a la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, fue expulsado de la misma porque, según el director de la entidad, Rodrigo Ricaurte, el familiar del primer mandatario de Colombia solo utilizaba el nombre de la comisión para sacar provecho personal, enlodando el nombre de la misma.
Ricaurte le dijo a Semana que la comisión no avaló en ningún momento la solicitud de un pasaporte diplomático, pero confirmó que la pareja de Petro, Betel, sí presentaba el exclusivo documento cada vez que programaban un viaje, sin el conocer cuál es la historia detrás de la adquisición de este. No hay que olvidar que el mismo presidente Petro le pidió a su hermano retirarse de la campaña presidencial durante 2022 y en marzo de 2023 le solicitó a la Fiscalía que lo investigara porque quien quiera sacar provecho no tiene cabida, incluso si son mi familia, dijo en su momento el primer mandatario. Juan Fernando sigue con su pasaporte diplomático vigente. Contexto: con nombramiento de Juan Fernando Petro han realizado y recibido dineros a narcoterrorismo, política salpicada por escándalo en la SAE contraataca. Semana conoció que Petro y su esposa pretendían llegar a Costa Rica en septiembre de 2023 con el pasaporte diplomático, pero con fines turísticos. Teniendo en cuenta que ese país exige visa de turismo, el Consulado General de Costa Rica les respondió el Instituto de Enseñanza COSVIC, donde se indica que se le otorgará un doctorado honoris causa al señor Juan Fernando Petro, no es una entidad de gobierno, por lo que se entiende que no es un viaje de interés oficial, por eso le insistieron en presentar un pasaporte regular, a lo que la pareja habría respondido que no era posible por la inexistencia de libretas de pasaportes regulares en Colombia. Al consultar a la excanciller y exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez sobre si es irregular que el hermano de un presidente de la República tenga pasaporte diplomático, aseguró que en el saliente gobierno el hermano del expresidente Iván Duque nunca tuvo ese documento y que su pasaporte era ordinario. Ramírez cuestiona que más allá de la ilegalidad, lo que llama la atención es la indelicadeza, el abuso de las funciones públicas en beneficio de particulares. Juan Fernando Petro, muy molesto y poco diplomático, le dijo a Semana que está siendo víctima de un ataque a su buen nombre por parte de los medios de comunicación y que está dispuesto a dejar de utilizar el pasaporte que él mismo gestionó yendo a las oficinas de la Cancillería cuando fue miembro de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos. Reconoció tener dicho documento, pero dice que nadie le dijo que eso era irregular, aunque también se contradijo al asegurar un pasaporte que ni siquiera saqué yo, sino que nos lo dieron en la Cancillería. Anunció que dejará de usar el documento que vence en 2025. ¿Qué voy a saber yo de normas? Yo no voy a utilizar mi pasaporte diplomático, cójanlo, destruyanlo, a mí me interesa un comino ese pasaporte, aseguró, contando que lo ha utilizado en 3 oportunidades y que no lo volverá a hacer por dignidad, pues cataloga como humillante lo que está viviendo. Dichos pasaportes diplomáticos fueron expedidos cuando Álvaro Leiva era el canciller y ahora Luis Gilberto Murillo, quien está encargado de la cartera, deberá definir si suspende o no dichos documentos.